Hola, bienvenidos. ¿Vienen a escudriñarnos? Mm, Bueno, será. Sigan ustedes. En realidad, el teatro es la vida, ¿no? Y si quiere uno nutrirse, pues la vida está ahí en los libros. Yo creo que esa es la manera de ir y venir, ¿no es cierto? En el tiempo. Ahí están las vivencias, además de lo propio, de lo vivido también, ¿no? De lo experimentado en el pellejo propio. Y el teatro sí tiene que nutrirse fuertemente de la generalidad, de la totalidad, del mundo, el mundo que nos rodea. Por ejemplo, es una colección muy bonita. Se perdieron muchos libros esta es de Sarpe y es de filosofía occidental, ¿sí? Entonces es una buena etapa por la que paso y creo que ni la soporto. Porque, profe, ¿cuál sería esa relación, digamos, con la filosofía? Mm, es como tan complicado el rollo de la filosofía occidental, ¿sí? Sobre todo nuestra filosofía ya contemporánea, es decir, caer en Sartre, en Nietzsche, en eso, es ya, no sé, otro nivel. Hasta aquí llego yo y cuando paso ya, cuando independizo mi estudio, me voy ya como con otras fuentes de información en la filosofía. Allá ya van a ir en el estudio, ya, yo paso como a escudriñar un poquito más lo oriental. Desde la casa, mi madre, pues ella era muy aficionada, es decir, ella en los años 40, 50, estaba leyendo a Vargas Vila, ¿sí? Y tenía apenas, ella era muy tierna, tenía apenas como unos 15, 16 años, ¿sí? Mi padre ya era un señor maduro, y la consiguió muy niña, ¿sí? Y él le reprochaba que hace leyendo esa literatura, ¿no? A Vargas Vila, y yo, no, a mí me gusta, bueno, pues ella le llegaban a la casa colecciones de fascículos, de unas novelas que ella coleccionaba. Estaba La Genoveva de Brabante, por ejemplo, que era una novela bellísima, ilustrada, le llegaban por fascículos y todos la repasábamos ahí en la casa, los cuentos, los cómics, sí, ahí entra la lectura en realidad. Eh, Después ella tiene una afiliación con el Círculo de Lectores, le llegan algunos libros por ahí, nos los turnamos también. Ahí en ese tiempo, por allá, ¿qué fecha era en esas? 60, terminando los 60, llega el Círculo de Lectores Truman Capote, sí, eso a mí me pone la piel de gallina, todo eso, sí, y me emociona mucho. Sí, ahí la lectura va llegando, los libros llegan, van, llegan, van.
Ese es un diccionario y a mí me ha servido mucho. Es un diccionario antiguo. Entonces yo, por ejemplo, de palabras de Cervantes, del castellano antiguo, he llegado aquí a descifrar cosas. Porque este es, mira. De 1900. Y perdí unos que eran del Correo de las Indias. Había uno del Capitán Magón que tenía, eso era hojillado, era una belleza de libro. Las aventuras del Capitán Magón se llamaba. Y era del Correo de las Indias. Venía del siglo XVI, siglo XV, XVI, algo así. Al grupo no volví a llevarles libros porque no me los devuelven. Es complicado. ¿Sí? Se pierden los libros. Sí, eso no. Bueno, ¿cómo es esa relación de su biblioteca? Eso te cuenta, ¿no? De no volver a llevar los libros porque, claro, se pierden. Pero ¿cómo comunica entonces sus libros? Me toca darles la bibliografía, que los busquen ya, que... Sí. Y por eso es importante que refuercen en la biblioteca esos volúmenes. Por ejemplo, no hemos encontrado ahí El espacio vacío de Peter Brook, que es tan importante para nosotros. Está más allá del espacio vacío, ahí sí, en la biblioteca, pero ahí no encontramos el anterior, que es importante. Bueno, el teatro es que el teatro y la pintura y el dibujo están, desde niños está impregnado eso, ¿no? Mi madre procuraba como cultivarnos eso, ¿sí? Sobre todo en el teatro, más que todo mi incursión es con los títeres, ¿sí? Porque ella nos ayudaba ahí, nos cosía las prendas del títeres, pues nos aprendimos nosotros, ¿sí? Las cabezas las conseguíamos o teníamos que hacerlas. Es una lástima porque no quedó nada de eso, esa historia tan bonita, ¿sí? Y entonces en el colegio ya yo organizaba el trabajo con el teatrino, con los compañeros que quisieran, ¿sí?, participar. Y yo vengo como dirigiendo el teatro desde el colegio, ¿sí? Del colegio organizaba los sainetes, los centros literarios eran, ¿no? Yo me jugaba como fuera cualquier cosa de presentar, menos estar en las juntas directivas de eso. Eso era horrible para mí, que me pusieran de presidente o de secretario o de cualquier cosa de esas. Eso era, yo, es decir, si me ponían a cantar así no supiera, yo lo hacía. Se leía, se declamaba porque era para el centro literario. Era una actividad muy bonita. No sé los colegios qué ha pasado con eso, porque se perdió. ¿A qué crees, Merced, que se deba eso? Porque el teatro hace parte de los géneros literarios. Sí. De la dramática. Entonces, ¿cuál cree usted que sea esa razón? O sea, ¿por qué un Estado elimina de su horizonte educativo una materia como teatro? No le interesa al Estado, el sistema no le interesa el teatro y el arte, porque es de todas maneras muy revolucionario, ¿no? Es decir, no se necesita, dicen los orientales que la ignorancia, por ejemplo, es uno de los castigos graves, ¿no? Pero la ignorancia en realidad no es llenarse de conocimiento para salir de la ignorancia, sino más bien llegar a la sabiduría.
que es más bien el camino de la luz. Es decir, si se despierta conciencia, ya se es sabio y no se necesita tanto conocimiento, ¿no? No se necesita estar leyendo tanto. La sabiduría entonces comprende otras cosas. Sí, sí, es más como la búsqueda de la luz, de la conciencia. Y se es sabio en cualquier parte, es decir, un campesino allá labrando su tierra es muy sabio. Es ya más, ahí ya es más para el conocimiento, ¿no? El libro ya es, digamos, para ir a profundizar más cosas. Uy, es importantísimo para el teatro la conciencia, porque es que si tú no tienes esa conciencia de tus acciones, pues no vamos a encontrar posibilidad de construir personajes, ¿sí? Mucha conciencia, ¿sí? Por ejemplo, Brecht, él trabaja el distanciamiento con mucha conciencia de la acción, y eso es de Oriente, la conciencia de la acción. Bueno, esta fue la barriada, claro, para mí, porque yo nací allá por la avenida Colón, ¿sí? Y a los 5 años de edad que tenía, más o menos, pasó el primer desfile, o no, la primer comparsa de Aguinaldo Boyacense por allá. Sí, la primera la conocimos nosotros, de los matachines y eso que se organizaron. Entonces, pues este es vital el espacio, porque pues para mí ha sido el embrión, ese bosque de la República. Ahí fue la crianza, ahí se hizo muchas cosas, se cometieron muchas faltas también. Se vivió mucho, se vivió muy rico porque era el tiempo de estábamos viviendo los años 60 con toda esa combo de este sector, ¿no? Entonces imagínate todo lo que nos llega, el hipismo, ¿sí? Toda esa información de música, de... ¿Cuál era ese sonido de ese momento, esa música? El rock. Imagínate, yo llego a conocer a los Beatles porque llega mi hermano mayor con un disco pequeñito, decía Las escobas que cantan. Siga, mis carritos. ¿Ah? Cuéntanos de sus carritos. No, es que yo vivo enamorado de los Beatles. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué tienen de...? ¿Ah? ¿Qué tienen para ustedes? Es nostálgico también un poquito, porque digamos que fue muy sesentero ese estilo del escarabajo, ¿no? Y siempre lo soñaba, que yo algún día iba a tener mi escarabajo, y tengo dos Beatles, no fueron 4, pero... tener garaje. Entonces ya me toca meter el que tengo aquí, y ya el que me queda, y el otro ya. ¿Y cuál quiere más? Yo me voy a quedar con el rojo, es más adrenalina.
Bueno, esta sí es la otra colección de, de literatura oriental. Mira estos libros, esa belleza. El libro tibetano de los muertos. El Tao. El libro del Tao de Lao Tzu, de Lao Tzu, y un perro me lo iba destrozando. Estos son unos versos bellísimos, ¿sí? Y no la usa para alardear de su fuerza, obtiene el fruto y no muestra orgullo, obtiene fruto y no da señal de jactancia, obtiene el fruto y no se hace alarde de sí, obtiene el fruto y no lo tiene por mérito. Eso se llama alcanzar el fruto y no hacer alarde de la fuerza. Cuando las cosas cobran vigor, envejecen en la ausencia del Dao. Ausente el Dao, pronto llega el fin. Sí, muy melómano, muy aficionado a escuchar música, me gusta de toda la música que pueda escuchar, porque pues, es importante también para el teatro. ¿Sí? No puedo estar en el grupo sin músicos. ¿Sí? Yo tengo ahí, siempre están acompañando unos 3, 4 músicos, hay veces llegan más al grupo de la licenciatura y bien porque nuestros trabajos son bonitos por su música original, por su música en vivo. ¿Sí? Sí, el Quijote, mire. ¿Sí? Con ilustraciones de Doré, ¿es? Esos grabados tan bonitos, ¿no? ¿Dónde aparece el grabado? A ver. Esto hay que leerlo y releerlo. Y se pone mejor cuando se relee, ¿no? Mm. Ahorita he estado por ahí hojeándolo nuevamente porque quiero hacer un trabajo de teatro con el Quijote. Son unos proyectos que están ahí. En este año tengo que resolver este también, ¿sí? Porque este es... tengo que hacer una interpretación de Fausto. Con Fausto se abre el teatro de la universidad, ¿sí? Se inaugura el teatro en los primeros años, cuando Julio Cíber llama a Enrique Medina Flores para que se haga cargo del teatro. Y Enrique Medina Flores monta el Fausto, o Fausto, ¿no? Con eso hacen el estreno del teatro y el teatro estaba sin nombre. El teatro recibe el nombre de Teatro Fausto después de la presentación de Enrique Medina. ¿Sí? Ahorita el teatro, el túnel cumple 20 años de estar en actividad constante. Y quiero celebrar esos 20 años de pronto con esa puesta en escena. Me gustaría hacer una interpretación de ese Fausto. Pues escojo la pintura como el camino espiritual. Porque pues es donde me recojo, donde puedo estar en soledad y puedo expandir mi pensamiento. Entonces la pintura es una tranquilidad para mí,
así tenga que también, no sé, hay veces tiene uno que enfurecerse para que, sí, cuando no salen las cosas, entonces, mm, pero ahí es el pozo de la dicha. Y, y la pintura abstracta. Yo en algún momento ya decidí que me iba por esa tendencia porque luchar ahí por ese trabajo formal, ese trabajo del naturalismo, me pareció muy harto, no sé, es decir, después de que cuando era niño para mí era muy mágico que, uy, que le fuera a parecer, digamos, un rostro a un pintor que consiguiera tantas cosas. Y con el tiempo, pues que fui aprendiendo, fui mirando cómo era la cuestión y, y viene a darse cuenta uno que era la técnica ya nada más. Entonces como que se desilusiona uno. Sí, porque se pierde el encanto, es decir, ya apareció ese, no es que sea tan mágico. Ya el arte, desde que también se rompió toda esa estructura, se fragmentó, ¿no? Con el comienzo del siglo pasado, más o menos. Son las guerras y son, es decir, la protesta de posguerra ya de la manera como comienza a interpretarse el mundo nuevamente. Eh, y los artistas comienzan a verse desde los fragmentos, ¿no? Porque ha explotado ya todo. Después de Hiroshima y Nagasaki, ya qué nos queda, ¿sí? Es decir, surgió ahí del teatro, surgió una danza que se llama el Butó. No me acuerdo ahorita el nombre de este artista japonés, es bellísimo, del Butó, y precisamente hace esa danza, la crea para, pues para recordar cómo fue levantándose el pueblo nipón después de la bomba, ¿no? Como zombies son. Busquen en videos el butó y es una danza de una expresión terrible, ¿sí? Gestual y del cuerpo, ¿sí? De ver cómo, digamos, se estaban levantando ya como zombies los seres que quedaron. El arte igual, pienso que se rompió para el universo, ¿no? Se fragmentó. Del teatro me gusta precisamente lo absurdo, ¿no? Del teatro, porque es eso también, ¿sí? Es como ver el planteamiento de Berquiano es también romper con el hilo aristotélico, ¿sí? Principio, nudo, desenlace. El rompimiento del arte está ahí, ¿sí? Ya ahí se pierde también lo aristotélico, ya una obra, digamos, Rayuela, ¿sí? En Cortázar ya no es esa novela de principio a fin que lo lleva a uno, ¿no? No. Ahí hubo esa fragmentación también, ¿no? En la literatura, en el teatro, en la plástica. Entonces sí, yo me quedo con el abstracto. Y, y obviamente pues es a partir de Kandinsky yo dejo ahí dos obritas de él que son importantes, de lo espiritual en el arte y punto y línea sobre el plano, que dan unas explicaciones porque es teórico, ¿no? Es el único que se atreve a teorizar la pintura.
Entonces habla de la composición, habla tanto en el color como la equipara con la música, él era músico. Mm. Y cómo esa composición abstracta tiene que implicar mucho en el sentido ya de lo visual, ¿no? Es decir, si no hay una atracción desde la composición, tampoco es valedero un trabajo, porque no es tampoco estar ahí botando las manchas, como dicen, ¿no? Pero es que usted apenas es botar unas manchas ahí y ya, ¿no?